Los 10 principios de la economía. ¿Qué es la economía? El término economía proviene de la palabra griega oikonomos, que significa el que administra un hogar. Este origen tal vez parezca peculiar a primera vista, pero en realidad los hogares y las economías tienen mucho en común. Un hogar tiene que tomar numerosas decisiones, tiene que decidir qué miembros van a realizar cada tarea y qué va a recibir cada uno a cambio. ¿Quién hará la comida? ¿Quién hará la colada? ¿Quién se tomará de merienda el trozo de tarta que ha sobrado? ¿Quién elegirá el programa de televisión que van a ver? En suma, el hogar tiene que distribuir sus recursos escasos entre sus distintos miembros, teniendo en cuenta la capacidad, los esfuerzos y los deseos de cada uno de ellos. La sociedad tiene que tomar, al igual que un hogar, numerosas decisiones. Tiene que decidir qué trabajos se realizarán y quiénes lo realizarán. Necesita algunas personas para trabajar la tierra, otras para hacer la ropa y otras para diseñar programas informáticos. Una vez que ha asignado a los individuos, así como la tierra, los edificios y las máquinas, a las diversas tareas, también tiene que asignar los bienes y beneficios que estos producen. Tiene que decidir quién comerá caviar y quién patatas, quién conducirá un Mercedes y quién irá a un autobús. El problema económico. Estas decisiones representan en síntesis el problema económico. Toda sociedad tiene que responder a tres preguntas: ¿qué bienes y servicios se deben producir? ¿Cómo se deben producir estos bienes y servicios? ¿Quién debe recibir los bienes y servicios que se han producido? Sería fácil responder a esas preguntas si hubiera tantos recursos que la sociedad pudiera producir todo lo que quisiera a sus ciudadanos, pero no es así. La sociedad nunca tendrá suficientes recursos para producir los bienes y servicios que satisfarían los deseos y necesidades de sus ciudadanos. Estos recursos se pueden clasificar en términos generales en tres categorías. Tierra. Todos los recursos naturales de la tierra. Engloba cosas como los yacimientos minerales, por ejemplo, el mineral de hierro, el oro y cobre, los peces que hay en el mar, el carbón y todos los productos alimenticios que produce la tierra. David Ricardo, 1817, en su obra Principios de Economía, Política y Tributación, se refiere a la tierra con la expresión fuerzas originarias e indestructibles del suelo. Trabajo. El esfuerzo humano, tanto mental como físico, que se realiza en la producción. Un trabajador de una fábrica que produce herramientas de precisión, un banquero inversor, un barrendero, un maestro, todos ellos son formas de trabajo. Capital. El equipo y las estructuras que se utilizan para producir bienes y servicios. Los bienes de capital engloban la maquinaria de las fábricas, los edificios, los tractores, los ordenadores, los hornos de cocina, todo aquello en lo que el bien no se utiliza por sí mismo, sino por su aportación a la producción. Escasez y elección. La sociedad tiene que gestionar los recursos que posee. La gestión de los recursos de la sociedad es importante porque estos son escasos. La escasez significa que la sociedad tiene unos recursos limitados y, por tanto, no puede producir todos los bienes y servicios que desean los individuos. De la misma manera que un hogar no puede dar a todos y a cada uno de sus miembros todo lo que desean, una sociedad no puede dar a todos y cada uno de los individuos el máximo nivel de vida al que aspira. La economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos e intenta responder a tres preguntas fundamentales que hemos señalado antes. En la mayoría de las sociedades, la asignación de los recursos es fruto de las acciones conjuntas de millones de hogares y de empresas por medio de un sistema de mercados. Los economistas estudian el modo en que toman decisiones las personas, cuánto trabajan, qué compran, cuánto ahorran y cómo invierten sus ahorros. Estudian el modo en que se interrelacionan, por ejemplo, examinan la forma en que la multitud de compradores y vendedores de un bien determinan conjuntamente el precio al que se vende este y la cantidad que se vende. Analizan las fuerzas y las tendencias que afectan la economía en su conjunto, entre las cuales se encuentran el crecimiento de la renta media, la proporción de la población que no encuentra trabajo y la tasa que suben los precios. Aunque el estudio de la economía tiene numerosas facetas, está unificado por varias ideas fundamentales. En el resto de este capítulo examinamos los 10 principios de la economía. No se preocupe el lector si no los comprende todos al principio o si no le parecen totalmente convincentes. En los siguientes capítulos analizaremos estas ideas más extensamente. Aquí introducimos los 10 principios simplemente para ofrecer una visión panorámica del objeto de estudio de la economía. Considere este capítulo como un avance de las próximas atracciones. ¿Cómo toman decisiones los individuos? Una economía no tiene nada de misterioso.
independientemente de que nos refiramos a la economía de un grupo de países como la Unión Europea o la economía de un país como la India o la economía de todo el mundo. Una economía no es más que un grupo de personas que se interrelacionan en su vida diaria. La economía se refiere a todas las actividades relacionadas con la producción y el intercambio que se realizan diariamente, es decir, a todas las compras y a todas las ventas. El nivel de actividad económica se refiere a la cantidad de compras y de ventas que se realizan en la economía durante un periodo de tiempo, como la conducta de una economía refleja la conducta de los individuos que la componen. Iniciamos nuestro estudio del análisis económico con 4 principios por los que se rigen los individuos para tomar decisiones. Primer principio: los individuos se enfrentan a disyuntivas. Hay un viejo dicho, común entre los economistas, que resume la primera lección sobre la toma de decisiones: el que algo quiere, algo le cuesta. Para conseguir lo que nos gusta, normalmente tenemos que renunciar a otra cosa que también nos gusta. Tomar decisiones es elegir entre los beneficios de un objetivo y los de otro. Consideremos el caso de un estudiante que tiene que decidir cómo va a repartir su recurso más valioso, su tiempo. Puede dedicarlo todo a estudiar economía, lo cual le reportará beneficios como una calificación más alta. Puede dedicarlo todo a disfrutar de actividades de ocio, lo cual le reportará otros beneficios, o puede repartirlo entre las dos actividades. Por cada hora que estudia, renuncia a una hora que podría dedicar a ir al gimnasio, a montar bicicleta, a ver la televisión, a echarse la siesta o a trabajar a tiempo parcial a fin de tener algún dinero más para sus gastos. Consideremos el caso de los padres que tienen que decidir cómo van a gastar la renta familiar. Pueden comprar alimentos, ropas o unas vacaciones familiares, o pueden ahorrar una parte de esa renta para cuando se jubilen, o quizá para ayudar a los hijos a comprar una casa o un apartamento cuando crezcan. Cuando deciden gastar un euro más de esos bienes, tienen un euro menos para gastar en algún otro. Cuando los individuos se apoyan en sociedades, se enfrentan a diferentes tipos de disyuntivas. La clásica es la disyuntiva entre el gasto en defensa y el gasto en alimentos. Cuanto más gastamos en defensa nacional para proteger a nuestro país de los agresores extranjeros, menos podemos gastar en bienes de consumo para mejorar nuestro nivel de vida. En la sociedad moderna también es importante la disyuntiva entre un medio limpio y un elevado nivel de renta. La legislación que obliga a las empresas a reducir la contaminación eleva el coste de la producción de bienes y servicios. Al ser más altos los costes, estas acaban obteniendo menos beneficios, pagando unos salarios más bajos, cobrando unos precios más altos, o las tres cosas a la vez. Por lo tanto, aunque la legislación sobre la contaminación es beneficiosa porque consigue un medio ambiente más limpio y, como consecuencia, mejora la salud, también tiene un coste: reduce la renta de los propietarios de las empresas, de sus trabajadores y de sus clientes. La sociedad también se enfrenta a otra disyuntiva entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad extrae lo máximo posible, dependiendo de cómo se defina eso, de sus recursos escasos. La equidad significa que los beneficios de esos recursos se están distribuyendo equitativamente entre los miembros de la sociedad. En otras palabras, la eficiencia se refiere al tamaño de la tarta económica y la equidad al modo en que se reparte esta. Estos dos objetivos entran a menudo en conflicto cuando se elabora la política económica. Consideremos, por ejemplo, las medidas cuyo objetivo es conseguir una distribución más igualitaria del bienestar económico. Algunas de ellas, como el sistema de seguridad social o el seguro de desempleo, tratan de ayudar a los miembros de la sociedad más necesitados. Otras, como el impuesto sobre la renta, piden a los que tienen éxito económico que contribuyan más que otros a financiar el gasto público. Aunque estas medidas tienen un beneficio, ya que aumentan la equidad, también tienen un coste, puesto que reducen la eficiencia. Cuando el Estado redistribuye la renta de los ricos en favor de los pobres, reduce la redistribución por trabajar arduamente, por lo que los individuos trabajan menos y producen menos bienes y servicios. En otras palabras, cuando el Estado trata de partir la tarta en trozos más iguales, esta disminuye. El reconocimiento de que los individuos se enfrentan a disyuntivas no nos indica por sí solo qué decisiones tomarán o qué deberían tomar. Un estudiante no debe dejar de estudiar economía simplemente porque así tendrá más tiempo para el ocio. La sociedad no debe dejar de proteger el medio ambiente simplemente porque la legislación que lo regula reduce nuestro nivel de vida material. Los pobres no deben dejarse de lado simplemente porque si se les ayuda se distorsionan los incentivos para trabajar.
No obstante, es importante reconocer las disyuntivas que plantea la vida, ya que es probable que los individuos tomen buenas decisiones únicamente si comprenden qué opciones tienen. Segundo principio, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Como los individuos se enfrentan a disyuntivas para tomar decisiones, tienen que comparar los costes y los beneficios de las diferentes opciones posibles. Sin embargo, en muchos casos el coste de una opción no es tan evidente como parece a primera vista. Consideremos, por ejemplo, la decisión de estudiar o no en la universidad. El beneficio es el enriquecimiento intelectual y la mejora de las oportunidades laborales durante toda la vida. Pero ¿cuál es el coste? Para responder a esta pregunta, a lo mejor tenemos la tentación de sumar el dinero que gastamos en matrículas, libros, alojamiento y manutención. Sin embargo, este total no representa realmente aquello a lo que renunciamos para estudiar un año en la universidad. El primer problema de esa respuesta es que incluye algunas cosas que no son realmente costes de estudiar en la universidad. Aunque una persona dejara de dedicarse exclusivamente a estudiar, tendría que dormir en algún sitio y tendría que comer. El alojamiento y la manutención solo forman parte de los costes de estudiar en la universidad si son más caros en la universidad que en algún otro sitio. De hecho, el coste del alojamiento y la manutención en la universidad podría ser menor que el gasto en alquileres y alimentación que pagaría si viviera por su cuenta. En este caso, el ahorro en alojamiento y manutención es en realidad un beneficio de estudiar en la universidad. El segundo problema de este cálculo son los costes se halla en que no tiene en cuenta el mayor coste de estudiar en la universidad, el tiempo. Cuando una persona dedica un año a asistir a clase, leer libros de texto y hacer trabajos de curso, no puede dedicar ese tiempo a trabajar. Los salarios a los que se renuncia por estudiar en la universidad constituyen el mayor coste de educación superior para la mayoría de los estudiantes. El coste de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. Cuando tomamos una decisión como ir a la universidad, tenemos que ser conscientes de los costes de oportunidad que acompañan a cada una de las opciones posibles. En realidad, normalmente lo somos. Los jugadores universitarios de rugby, baloncesto o golf, que pueden ganar mucho dinero si abandonan los estudios superiores y se dedican al deporte profesional, son muy conscientes de que para ellos el coste de oportunidad de ir a la universidad es muy alto. No es sorprendente que a menudo lleguen a la conclusión de que el beneficio no merece el coste. Tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales. En la vida, rara vez es fácil tomar decisiones y estas normalmente plantean problemas. A la hora de cenar, no tenemos que elegir entre ayunar o comer lo más posible, sino entre tomar o no un trozo más de pizza. Cuando se acercan las fechas de los exámenes, no tenemos que elegir entre no estudiar nada o estudiar 24 horas al día, sino entre dedicar una hora más a repasar los apuntes o a ver la televisión. Los economistas utilizan el término cambios marginales para describir los pequeños ajustes adicionales que se realizan en un plan que ya existía. Tenga presente el lector que margen significa borde, por lo que los cambios marginales son los ajustes que realizamos en los bordes de lo que hacemos. En muchas situaciones tomamos las mejores decisiones pensando en términos marginales. Supongamos, por ejemplo, que estamos considerando la posibilidad de estudiar un máster una vez terminados los estudios de grado. Para tomar esta decisión tenemos que saber cuáles son los beneficios adicionales de un año más de estudio, unos salarios más altos durante toda la vida y el mero placer de aprender, y los costes adicionales en los que incurriríamos. Otro año más de las tasas universitarias y otro año más de salarios que dejábamos de ganar. Comparando estos beneficios marginales y estos costes marginales, podemos saber si merece la pena seguir estudiando un año más. Los individuos y las empresas pueden tomar mejores decisiones pensando en términos marginales. Una empresa racional emprende una acción si y solo si el beneficio marginal de esa acción es mayor que el coste marginal. Cuarto principio, los individuos responden a los incentivos. Como los individuos toman decisiones comparando los costes y los beneficios, su comportamiento puede cambiar cuando cambian los costes o los beneficios. Es decir, los individuos responden a los incentivos. Por ejemplo, cuando sube el precio de las manzanas, la gente decide comer más peras y menos manzanas, porque el coste de comprar manzanas es mayor. Al mismo tiempo, los cultivadores de manzanas deciden contratar más trabajadores y cosechar más manzanas, ya que el beneficio de vender manzanas también es mayor. Como vemos, el efecto que produce el precio en la conducta de los compradores y los vendedores en un mercado, en este caso en el mercado de manzanas, es crucial para comprender cómo funciona la economía. Los poderes públicos nunca deben olvidar los incentivos, ya que muchas de las medidas que toman alteran los costes o los beneficios a los que se enfrentan los individuos y, por lo tanto, su conducta. Por ejemplo, un impuesto sobre la gasolina anima a la gente a utilizar automóviles más pequeños que consumen menos gasolina.
También la anima a utilizar el transporte público en lugar del automóvil o a vivir más cerca del centro de trabajo. Cuando los poderes públicos no tienen en cuenta cómo afectan sus medidas a los incentivos, a menudo acaban obteniendo unos resultados que no pretendían. Por ejemplo, en el Reino Unido existía una desgravación fiscal para dar a los propietarios de locales comerciales que no estaban utilizándose un incentivo para que les encontraran nuevos usos o nuevos dueños. El gobierno decidió suprimir la desgravación fiscal y dio a entender que así ahora los propietarios de los locales tendrían un incentivo para volver a utilizarlos lo antes posible con el fin de no perder la desgravación. Desgraciadamente, cuando entró en vigor la nueva medida, la economía se encontraba sumida en una grave recesión. No era fácil para los dueños de locales encontrar nuevos arrendatarios y no digamos conseguir que se crearan nuevas empresas en esas propiedades vacías. Algunos pensaron que era más barato demoler sus locales que tener que pagar un impuesto por ellos. ¿Ese es el resultado que quería el gobierno? Casi seguro que no. Este es un ejemplo del principio general según el cual los individuos responden a los incentivos. Muchos de los incentivos que estudian los economistas son sencillos y otros son más complejos. A nadie le sorprende, por ejemplo, que la gente utilice un automóvil más pequeño cuando los impuestos sobre la gasolina y, por lo tanto, sus precios son relativamente altos. Sin embargo, como pone de manifiesto el ejemplo de la supresión de las desgravaciones fiscales por los locales comerciales vacíos, las medidas que toman los gobiernos pueden producir unos efectos que no son obvios de antemano. Cuando se analiza una medida hay que tener en cuenta no solo los efectos directos, sino también los efectos indirectos que actúan a través de los incentivos. Si la medida altera los incentivos, alterará la conducta de los individuos. ¿Cómo interactúan los individuos? Los 4 primeros principios analizados se refieren al modo en que tomamos decisiones. Muchas de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida nos afectan no solo a nosotros, sino también a otras personas. Los 3 principios siguientes se refieren a la forma en que interactuamos. Quinto principio. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Estados Unidos y China son competidores de Europa en la economía mundial. Eso es cierto en algunos aspectos, pues las empresas estadounidenses y las chinas producen muchos de los mismos bienes que producen las empresas europeas. Los fabricantes de juguetes compiten por los mismos clientes en el mercado de juguetes. Los cultivadores de fruta compiten por los mismos clientes en el mercado de fruta. Sin embargo, es fácil cometer un error cuando se piensa en la competencia entre los países. El comercio entre Europa y Estados Unidos y China no es como una competición deportiva, en la que uno de los equipos gana y el otro pierde, un jugador de suma cero. En realidad, ocurre lo contrario. El comercio entre dos economías puede mejorar el bienestar de las dos. Para ver por qué, observemos cómo afecta el comercio en nuestra familia. Cuando un miembro de nuestra familia busca trabajo, compite con los miembros de otras que están buscando trabajo. Las familias también compiten entre sí cuando van de compras, ya que cada una quiere comprar los mejores bienes al precio más bajo posible. Por tanto, cada una de las familias de la economía compite en cierto sentido con todas las demás. A pesar de esta competencia, nuestra familia no mejoraría su bienestar si se aislara del resto. Si se aislara, tendría que cultivar sus propios alimentos, hacerse su propia ropa y construirse su propia casa. Es evidente que gana mucho si aprovecha la posibilidad de comerciar con otras. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser o construir viviendas. Comerciando con otras personas, puede comprar una variedad mayor de bienes y de servicios con un coste más bajo. Los países, así como las familias, se benefician de la posibilidad de comerciar entre sí. El comercio permite a los países especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar de una variedad mayor de bienes y servicios. Los japoneses y los estadounidenses, así como los coreanos y los brasileños, son tanto socios de Europa en la economía mundial como competidores. Sexto principio, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La caída del comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental durante la década de 1980 posiblemente sea el cambio más importante que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50 años. Los países comunistas se basaban en la premisa de que los planificadores centrales del gobierno eran los que estaban en mejores condiciones para dirigir la actividad económica y responder a las 3 preguntas fundamentales del problema económico. Esos planificadores decidían qué bienes y servicios se producían, qué cantidad se producía y quiénes los producían y los consumían. La planificación central se basaba en la teoría de que el gobierno era el único que podía organizar la actividad económica de una forma que promoviera el bienestar económico del país en su conjunto.
Actualmente, la mayoría de los países que tenían una economía basada en un sistema de planificación central, como Rusia, Polonia, Angola, Mozambique y la República Democrática del Congo, ha abandonado ese sistema y está tratando de desarrollar economías de mercado. En una economía de mercado, las decisiones del planificador central son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y hogares. Las empresas deciden a quién contratar y qué producen. Los hogares deciden en qué empresas trabajar y qué comprar con su renta. Estas empresas y hogares interactúan en el mercado, en el cual los precios y su interés personal orientan sus decisiones. El éxito de las economías de mercado es desconcertante a primera vista. Al fin y al cabo, en una economía de mercado, nadie tiene en cuenta el bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En los libres mercados hay muchos compradores y vendedores de numerosos bienes y servicios y a todos les interesa principalmente su propio bienestar. Sin embargo, a pesar de que las decisiones se toman de una manera descentralizada y de los que la toman los, y de que los que las toman buscan su propio provecho, las economías de mercado han demostrado ser capaces de organizar con notable éxito la actividad económica de una forma que promueve el bienestar económico general. Uno de nuestros objetivos en este libro es comprender la magia de la mano invisible de Adam Smith. Cuando el lector estudie economía, verá que los precios sobre el instrumento con el que la mano invisible dirige la actividad económica. Los precios reflejan tanto el valor que tiene un bien para la sociedad como el coste que tiene para ella producirlo. Como los hogares y las empresas observan los precios cuando deciden lo que van a comprar y a vender, tienen en cuenta sin saberlo los beneficios y los costes sociales de sus actos. Por tanto, los precios ayudan a estos agentes económicos a obtener unos resultados que en muchos casos maximizan el bienestar de la sociedad en su conjunto. Séptimo principio: el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Si la mano invisible del mercado es tan maravillosa, ¿por qué necesitamos al Estado? Una de las respuestas es que la mano invisible necesita al Estado para protegerlo. Los mercados solo funcionan si se hacen respetar los derechos de propiedad. Un agricultor no cultivará nada si espera que le roben la cosecha, y un restaurante no servirá almuerzos si no tiene la seguridad de que los clientes no se irán sin pagar. Todos recurrimos a la policía y a los tribunales que ponen a nuestra disposición el Estado para que velen por nuestros derechos sobre las cosas que producimos. Hay, sin embargo, otra respuesta a la pregunta de por qué necesitamos al Estado. Aunque los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, existen algunas importantes excepciones. Hay dos grandes razones por las que el Estado debe intervenir en la economía: para promover la eficiencia y la equidad. Es decir, la mayoría de las medidas económicas tienen por objeto agrandar la tarta económica o cambiar la manera en que se reparte. Aunque la mano invisible a menudo lleva a los mercados a asignar los recursos eficientemente, no siempre es así. Los economistas utilizan el término fallo del mercado para referirse a las situaciones en las que el mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solo. Una de las causas posibles de los fallos del mercado son las externalidades, que son efectos que producen los actos de una persona en el bienestar de otra, un tercero, y a la que no le compensa por ello. El ejemplo clásico de un coste externo es la contaminación. Otra de las causas posibles de los fallos del mercado es el poder de mercado, que se refiere a la capacidad de una persona o de una empresa o de un grupo de empresas para influir indebidamente en los precios de mercado. Cuando hay un fallo del mercado, una política bien diseñada puede mejorar la eficiencia económica. La mano invisible también puede no garantizar la distribución equitativa de la prosperidad económica. Una de las tres preguntas a las que tiene que responder la sociedad es quién recibe lo que se produce. Una economía de mercado retribuye a los individuos según su capacidad para producir cosas que otros están dispuestos a pagar. El mejor jugador de fútbol del mundo gana más que el mejor jugador de ajedrez del mundo simplemente porque la gente está dispuesta a pagar más por ver un partido de fútbol que por ver una partida de ajedrez. Esa persona está recibiendo más de lo que se produce como consecuencia de lo que gana. La mano invisible no garantiza a todo el mundo insuficientes alimentos, una ropa decente y una asistencia sanitaria adecuada. Muchas de las medidas que toman los poderes públicos, como el impulso sobre la renta y el sistema de seguridad social, pretenden conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico. Decir que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado no significa que siempre los mejore. Las medidas no son tomadas por ángeles, sino que son frutos de un proceso político que dista de ser perfecto. Algunas veces su único objetivo es recompensar a los que tienen poder político.
Otras son tomadas por gobernantes bien intencionados que no están totalmente informados. Uno de los objetivos del estudio de la economía es ayudar a saber cuándo es justificable la política de un gobierno para promover la eficiencia o la equidad y cuándo no. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Hemos comenzado viendo cómo toman decisiones los individuos y, a continuación, hemos visto cómo interactúan. Todas estas decisiones e interacciones constituyen la economía. Los 3 últimos principios de los 10 se refieren al funcionamiento de la economía en su conjunto: la microeconomía y la macroeconomía. La economía se estudia en diferentes niveles. Los 7 primeros principios implican el estudio de las decisiones de los hogares y de las empresas, así como de su interacción en los mercados de bienes y servicios concretos. En los 3 últimos principios examinamos el funcionamiento de la economía en su conjunto, que es simplemente la suma de actividades que realizan todos esos agentes económicos en todos esos mercados. Desde la década de 1930 aproximadamente, el campo de la economía se ha dividido tradicionalmente en dos grandes subcampos. La microeconomía es el estudio del modo en que toman decisiones los hogares y las empresas y de la forma en que interactúan en cada mercado. La macroeconomía es el estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Un microeconomista podría estudiar los efectos de un impuesto sobre el uso del automóvil para reducir el tráfico en el centro de la ciudad, las consecuencias de la competencia extranjera para la industria automovilística europea o el modo en que influye la posesión de estudios universitarios en lo que gana una persona a lo largo de toda su vida. Un macroeconomista podría estudiar los efectos del endeudamiento del Estado, la evolución de la tasa de desempleo de una economía o distintas medidas para aumentar el crecimiento del nivel de vida de un país. La microeconomía y la macroeconomía están estrechamente relacionadas entre sí. Como los cambios de la economía agregada son el resultado de las decisiones de millones de personas, es imposible comprender los fenómenos macroeconómicos sin examinar las decisiones microeconómicas correspondientes. Por ejemplo, un macroeconomista podría estudiar la repercusión de una reducción del impuesto sobre la renta en la producción total de bienes y servicios de una economía. Para analizar esta cuestión tendría que preguntarse cómo afecta la reducción del impuesto a las decisiones de los hogares sobre su cantidad de gasto en bienes y servicios. A pesar de la relación inherente entre la microeconomía y la macroeconomía, los dos campos son distintos. En economía tal vez parezca lógico comenzar por la unidad más pequeña, sin embargo, esa manera de proceder no es ni necesaria ni siempre la mejor. Como la microeconomía y la macroeconomía abordan cuestiones diferentes, a veces adoptan enfoques muy distintos y se suelen enseñar en cursos separados. Un concepto fundamental en macroeconomía es el crecimiento económico, que es el aumento porcentual del número de bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo de tiempo y que normalmente se expresa trimestral o anualmente. Octavo principio: el nivel de vida de una economía depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La tabla 1.1 muestra el Producto Interno Bruto per cápita de la población de algunos países expresado en dólares. Está claro que en muchas de las economías avanzadas la renta per cápita es relativamente alta. En Noruega es de 98.102, cifra envidiable en los Países Bajos de 50.087 y en Alemania de 43.689. Si nos alejamos de las prósperas economías de Europa Occidental, comenzamos a observar la existencia de unas diferencias de renta y de niveles de vida en todo el mundo que son bastante asombrosas. Por ejemplo, en Yemen la renta media es de 1.361 y en Afganistán solo representa algo más de un 0.5% de la renta per cápita de Noruega. Como cabría esperar, esta enorme diferencia de renta media se refleja en algunos otros indicadores de la calidad de vida y del nivel de vida. Los ciudadanos de los países de renta alta tienen mejor nutrición, mejor asistencia sanitaria y mayor esperanza de vida que los ciudadanos de los países de renta baja, así como más televisores, más artilugios y más automóviles. El nivel de vida también varía significativamente a lo largo del tiempo. En los últimos 5 años el crecimiento económico ha sido alrededor de un 4.68% al año en Albania, de alrededor de un 10.5% al año en China, pero en Letonia la economía se ha contraído en torno a un 1.4% durante ese mismo periodo de tiempo. ¿A qué se deben estas grandes diferencias entre los niveles de vida de los distintos países y de las distintas épocas? La respuesta es sorprendentemente sencilla. Casi todas las diferencias entre los niveles de vida son atribuibles a las diferencias entre los niveles de productividad de los países, que es la cantidad de bienes y servicios producidos con cada hora de tiempo de un trabajador.
En los países en los que los trabajadores pueden producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfruta de un elevado nivel de vida. En los países cuyos trabajadores son menos productivos, la mayoría de las personas lleva una existencia más precaria. Asimismo, la tasa de crecimiento de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento de su renta media. La relación fundamental entre la productividad y los niveles de vida es sencilla, pero sus consecuencias son trascendentales. Si la productividad es el principal determinante de los niveles de vida, las demás explicaciones tienen necesariamente una importancia secundaria. Por ejemplo, podría ser tentador atribuir a los sindicatos o a la legislación sobre el salario mínimo el aumento que ha experimentado el nivel de vida de los trabajadores en los últimos 50 años. Sin embargo, el verdadero héroe de los trabajadores es el aumento de la productividad. La relación entre la productividad y los niveles de vida también tiene profundas consecuencias para la política económica. Cuando nos preguntamos cómo afectará una medida cualquiera a los niveles de vida, la pregunta fundamental es cómo afectará nuestra capacidad para producir bienes y servicios. Para elevar los niveles de vida, los responsables de la política económica tienen que incrementar la productividad asegurándose de que los trabajadores posean un buen nivel de estudios, disponen de las herramientas necesarias para producir bienes y servicios y tienen acceso a la mejor tecnología existente. Noveno principio: los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. En Zimbabue, la inflación era en marzo de 2007 de 2.200%. Eso significaba que un bien cuyo precio era el equivalente de 2.99 zimbabueses en marzo de 2006 valía 65.78, solo 12 meses más tarde. En febrero de 2008, la inflación era, según las estimaciones, de 165.000%. 5 meses más tarde era de 2.200.000%. En julio de 2008, el gobierno emitió un billete de 100 millones. En ese momento, con él solo se podía comprar una barra de pan. Según las estimaciones de la inflación existente en Zimbabue, en julio de 2008, la tasa de crecimiento de los precios era de 231 millones por ciento. En enero de 2009, el gobierno emitió billetes de 10, 20, 50 y 100 billones. 100 billones es 100 seguido de 12 ceros. Este episodio es uno de los ejemplos más espectaculares de inflación de la historia, una subida de nivel general de precios de la economía. La inflación alta es un problema porque impone algunos costes a la sociedad. Mantenerla en un nivel es un objetivo de los responsables de las políticas económicas de todo el mundo. ¿A qué se debe la inflación? Casi todos los casos en los que es alta o persistente, resulta que el culpable es el mismo, el crecimiento de la cantidad de dinero. Cuando un gobierno crea grandes cantidades de dinero, su valor disminuye. Como hemos señalado antes, el gobierno zimbabuense estaba emitiendo billetes de denominaciones cada vez mayores. Generalmente, se acepta que existe una relación entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la tasa de crecimiento de los precios. Décimo principio: la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Cuando el gobierno aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía, uno de los resultados es la inflación. Otro, al menos a corto plazo, es la disminución del nivel de desempleo. La curva que muestra esta disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo se denomina curva de Phillips, en honor al economista que primero la examinó cuando trabajaba en el London School of Economics. La curva de Phillips sigue siendo un tema controvertido para los economistas, pero actualmente la mayoría acepta la idea de que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Eso significa sencillamente que en un periodo de 1 o 2 años, muchas medidas económicas influyen en la inflación y en el desempleo en sentido contrario. Las autoridades económicas se enfrentan a esta disyuntiva independientemente de que los niveles de inflación y desempleo comiencen siendo altos, comiencen siendo bajos o se encuentren en una situación intermedia. La disyuntiva entre la inflación y el desempleo solo es temporal, pero puede durar varios años. Por tanto, la curva de Phillips es fundamental para comprender mucho de lo que ocurre en la economía. En particular, es importante para comprender el ciclo económico, que son las fluctuaciones irregulares y en gran medida impredecibles de la actividad económica, medidas por el número de personas ocupadas o por la producción de bienes y servicios. Los responsables de la política económica pueden explotar esa disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo utilizando diversos instrumentos, alternando la cantidad que gasta el Estado, la cantidad que recauda en impuestos y la cantidad de dinero que imprime. Pueden influir en la combinación de inflación y desempleo que experimenta la economía. Como esos instrumentos de la política monetaria y fiscal pueden ser muy poderosos, el modo en que se deben utilizar para controlar la economía, en caso de que deban utilizarse, es objeto de continuos debates.
Conclusiones. Ahora ya tiene alguna idea de qué es la economía. En los capítulos siguientes expondremos muchas ideas específicas sobre los individuos, los mercados y las economías. Para dominarlas será necesario esforzarse algo, pero no es una tarea ardua. El campo de la economía se basa en unas cuantas ideas básicas que se pueden aplicar en muchas situaciones diferentes. A lo largo de este libro volveremos a referirnos a los 10 principios de la economía destacados en este capítulo y resumidos en la tabla 1.2, que se pueden considerar que son los elementos básicos para estudiar la materia. El lector deberá tenerlos presentes. Incluso en el análisis económico más sofisticado se realiza utilizando los 10 principios aquí presentados. Los 10 principios de la economía. ¿Cómo toman decisiones los individuos? 1. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. 2. El coste de una cosa es aquello a lo que tenemos que renunciar para conseguirla. 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. 4. Los individuos responden a los incentivos. ¿Cómo interactúan los individuos? 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. 10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los fragmentos 29 al 33 del texto 1, que es la introducción a la economía, y los fragmentos 57 al 77 del texto 4 de economía. Entonces, se puede ver que en estos dos textos se habla sobre, en el primer texto se habla más que todo sobre la ventaja corporativa y el comercio internacional. Eso quiere decir que en muchos países es productivo, es más beneficioso especializarse en un solo producto que hacerlo en varios de ellos. Por ejemplo, en un comercio entre dos países, me ponían el ejemplo en el libro de entre Estados Unidos y Canadá, si los dos países se especializan en una cosa, cada uno de ellos, su comercio entre los dos se va a ver más beneficioso que que en la posición de que uno de los dos se especialice en dos cosas, en dos productos. También nos hablan del factor de producción, que es un recurso que se utiliza para producir bienes y servicios, que el factor de producción es más que todo, los factores de producción son trabajo, tierra, capital y capital humano. También nos hablan del flujo circular de la renta, que es que las familias, o sea, cómo circula la renta o el dinero, pues, en la sociedad, pues, en el mercado. Entonces nos ponen el ejemplo de que las familias le compran a empresas lo que las empresas nos ofrecen, que son bienes y servicios. Entonces las familias compran esto que necesitan y esto produce un flujo de bienes y servicios para la familia y a su vez también produce un flujo de renta, un flujo monetario para la empresa. Ahora, en el texto 4 de economía nos hablan sobre mercados competitivos. Entonces, los mercados competitivos. Existe competencia cuando dos o más empresas rivalizan por los clientes. Cada una de ellas lucha por llamar, digámoslo así, la atención y conseguir clientes en el mercado. Entonces, ahora, mercado sería aquel en el que hay muchos compradores y vendedores, por lo que cada uno de ellos ejerce influencia en el precio, aunque esa influencia es muy poca. En un mercado perfectamente competitivo hay muchos compradores y muchos vendedores y ninguno de ellos tiene el poder para influir en el precio. Entonces el precio lo determina el mercado. Se dice que son precios aceptantes. Ahora, las clases de mercados: está el monopolio, que es
que hay un solo vendedor y este fija el precio del producto. También está el oligopolio, que es pocos vendedores que no siempre compiten ferozmente, o sea que sería como un monopolio, pero son varias empresas que tienen el monopolio, por así decirlo, del sector. Y está el monopolísticamente competitivo, que son muchos vendedores con distintos productos. Bueno, también en ese libro nos hablan sobre la oferta. La oferta de un bien es la cantidad que los vendedores requieren y pueden vender a diferentes precios. Esta oferta es directamente proporcional al precio del bien, o sea que si el bien sube de precio, la oferta también va a subir de precio, o sea los vendedores van a trabajar más, van a conseguir más empleados, van a aumentar la producción de este bien porque el bien subió de precio. Y también la inversa, o sea que si el bien baja de precio, la oferta también baja, porque si un producto cualquiera en el mercado baja de precio, no le sale rentable a la empresa mantener el mismo nivel de producción, sino que tiene que bajar su ritmo de producción. También nos dice que hay factores que afectan en la oferta, o sea, afectan en su curva. Esos factores son el precio, la rentabilidad de la producción de otros bienes, la tecnología, porque cada vez es más fácil y los procesos industriales se hacen mucho más rápido y son más eficientes. Esto lo que permite es aumentar la oferta, aumentar la cantidad de bienes producidos, ofertados en el mercado. Las perturbaciones naturales o los factores sociales, los costes de producción, las expectativas productoras y el número de vendedores. Claro, el número de vendedores influye en la oferta porque entre más vendedores haya de un bien, menos se va a ofertar por parte de una empresa. Ahora, también nos habla de la demanda. La demanda es la cantidad que los compradores quieren y pueden comprar de un bien. Está relacionada inversamente con el precio. O sea, en la demanda, si el precio sube, obviamente la demanda del producto va a bajar. Y si el precio baja, la demanda del producto va a subir. Eso significa que eso lo vemos diariamente. Nos ponían el ejemplo en el libro de la leche. Si la leche sube su precio, nosotros con nuestra renta estamos, por así decirlo, estamos aceptando gastarnos parte de nuestra renta en leche. Y si el precio de esta leche sube, la cantidad que nosotros vamos a comprar va a ser menor que en el caso contrario de que si el precio baja, la cantidad va a ser mayor, la cantidad que nosotros estaríamos dispuestos a comprar. Ahora, la curva de la demanda también varía de acuerdo a factores como es el precio de otros bienes sustantivos y complementarios. ¿Qué son bienes sustantivos y complementarios? Los sustantivos son bienes que cuando la subida del precio de uno provoca el aumento de la demanda del otro. Y los bienes complementarios es cuando la subida del precio de uno provoca la disminución de la demanda del otro. También hay otros factores que influyen en la demanda, que son el nivel y estructura de la población, los gustos y las modas, las rentas, o sea, lo que nos ganamos, la publicidad del producto y las expectativas de los consumidores. Y por último nos hablan del equilibrio, que un mercado siempre va a estar en equilibrio. El equilibrio es en la gráfica es el punto de intersección entre la curva de la oferta y la curva de demanda. Entonces el equilibrio es el precio en que la cantidad ofrecida es igual a la demandada. Cuando la cantidad ofrecida es mayor que la demandada, al precio que hay en el mercado, se dice que hay un excedente. Y cuando la cantidad demandada es mayor que la ofrecida, al precio también del mercado, se dice que hay escasez. Muchas gracias.